Pues muy buenas tardes, familia, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios porque nos da nuevamente el privilegio pues de poder estar exponiéndonos todos juntos a su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios, hace 2 semanas concluimos con el libro de Gálatas, que fue de enorme bendición para toda nuestra vida, ¿no? Fue un libro que yo les comentaba a los chicos en la célula que me hubiera gustado que lo hubiéramos estudiado, que hubiera sido el primer libro que hubiéramos estudiado, porque creo que es un libro donde nos aterriza en nuestra condición. La semana pasada me tocó el privilegio de estar enseñando en Club Semilla a los chiquitos y como les hemos comentado, las enseñanzas que les damos a los chicos en Club Semilla no es sino la palabra de Dios, ¿no? No los estamos entreteniendo, no es para que se pasen ahí un ratito y que no hagan ruido, sino que nos dejen estar aquí en paz. No, es una enseñanza también de la palabra de Dios. Y me tocó el privilegio de darles la última enseñanza y me acuerdo que todos se me quedaban viendo, ¿no? Yo les explicaba que como seres humanos, todos los seres humanos hemos querido llegar a Dios y quedar bien con Dios haciendo buenas cosas, ¿no? Portándome bien, a lo mejor viniendo a la iglesia, dejando de decir groserías y haciendo cualquier cosa que nosotros como seres humanos podemos hacerlo. Pero todas esas cosas, les decía yo a los niños, ¿has tenido tú la oportunidad de ver cuando tu mamá o tu papá están trapeando y sacan así una jerga, la exprimen y sale toda mugrosa? Bueno, la Biblia dice en Isaías que todas esas buenas obras que tú y yo podemos hacer son como trapos de inmundicia, ¿no? No nos van a alcanzar para llegar al cielo, ¿no? No nos van a alcanzar para entonces poner en deuda a Dios y decirle, ahora sí me lo merezco, Señor, ya me lo gané, porque me porté bien, porque obedecí a mis papás, porque hice la tarea, porque ayudé a una viejita a cruzar la calle, por lo que tú quieras, bro, ¿no? Y les explicaba esto y los niños se quedaban pues entendiendo este asunto y les decía, la única manera de llegar es a través de Cristo. Y eso fue lo que nos enseñó el libro de Gálatas, bro, que por el puro afecto de su voluntad es que tú y yo vamos a poder llegar delante de su presencia. Nada de lo que tú te puedas esforzar aquí en la tierra para creer que mereces te va a ayudar a llegar, porque la Biblia dice que el único camino, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de ¿qué? ¿De buenas obras? ¿A través de portarte bien? ¿A través de ser bien buena persona? No, a través de mí, a través de Cristo. Y los chicos lo entendieron tan perfectamente, digo, gracias a Dios, porque también no es la primera vez, sino cada semana los maestros de Club Semilla se preparan, se capacitan y les dan esta parte de la escritura que vamos viendo, también los adultos lo vamos viendo, y podemos nosotros darnos cuenta cómo los chicos también son alimentados en la palabra de Dios. Por eso te invito, mi hermano y mi hermana y los hermanos que nos están escuchando detrás de la transmisión, si tú todavía dudas en algún momento de venir a la iglesia, te da flojera, no estás trayendo a tus hijos, eres inconstante, acuérdate que la Biblia también lo aprendimos en Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día llegas temprano, otro día llegas tarde, todo el tiempo estás así, vas a ser inconstante. Pero si tienes esta oportunidad, trae a tus hijos, también están recibiendo la palabra de Dios y también ellos están alimentando. Y todo esto que les comento fue parte de lo que nosotros nos pudimos alimentar, ¿no? Parte de lo que nosotros pudimos ver, y en ese momento, brother, lo que entendemos es que no tenemos otra más que aceptar el regalo de Cristo, ¿verdad? Ese regalo que Él hizo, esa salvación que Él nos proporcionó por el puro afecto de su voluntad, porque la Biblia dice que en esto demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que gracias a Dios por este libro maravilloso de Gálatas que concluimos hace 2 semanas, y el domingo pasado comenzamos con un capítulo del libro de los Salmos. Nos comentaba el pastor que vamos a estar viendo 3 o 4 capítulos del libro de los Salmos, porque terminamos Gálatas, vamos a estudiar el siguiente libro, va a ser
Colosenses. Sin embargo, durante 3 o 4 semanas vamos a estar viendo un capítulo del libro de los Salmos. La semana pasada comenzamos con el primero, que fue el Salmo 9, ¿te acuerdas? Y vamos a recordar simplemente qué es lo que vimos en el Salmo 9, a manera de ponernos en tono de lo que vamos a ver también hoy. Habíamos visto que el Salmo 9 empieza diciendo al músico principal sobre Mud-Labén, ¿te acuerdas? Y vimos que esta palabra Mud-Labén es una palabra hebrea que significa Mud, significa muerte, y Ben significa hijo de. Entonces está hablando sobre la muerte del hijo, ¿ok? También la palabra Labén tiene una raíz de emblanquecer. Así que lo que toda esta frase Mud-Labén significa es sobre la muerte del hijo que emblanquece. Y antes de meterme un poquito de lleno en recordar, solo quiero hacerte este comentario. Cada vez que tú y yo tengamos la oportunidad de estudiar la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, muchos de los libros del Antiguo Testamento los podemos nosotros revisar de 3 formas, ¿no? La primera es sabiendo o revisando qué es lo que la persona estaba viviendo en ese momento. Por ejemplo, ahorita con el libro de los Salmos podemos revisarlo de la manera de qué es lo que el rey David estaba viviendo en ese momento, y lo podemos revisar de esa manera. Número 2, lo podemos ver del lado profético. Es decir, cada vez que tú y yo abrimos la Escritura, en el Antiguo Testamento sobre todo, en cada uno de los libros, tú puedes encontrar a Cristo inmerso en estos versículos. Aunque tú digas, pero es que es el libro de los Salmos, ¿no? Y lo del libro de los Salmos son oraciones, son cantos, pero tú te vas a dar cuenta que si lo revisamos de esta manera, vas a poder ver que en cada uno de estos versículos está Cristo inmerso. Y cuando leas una parte vas a decir, ahí está Cristo, ahí está Cristo. Acuérdate que la palabra de Dios decía, ¿no? Cristo decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Pero en ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí, ellas cuentan acerca de mí. Así que cuando el Señor nos estaba diciendo escudriña, nos estaba diciendo precisamente esto. Cuando tú escudriñes, te vas a dar cuenta que en cada verso está hablando acerca de mí. Lo pudimos ver también la semana pasada, ahorita lo vamos a recordar un poquito. Y la tercera forma en la que tú y yo podemos escudriñar también la Escritura es qué es lo que Dios te quiere decir a ti, ¿no? Lo que Dios te está hablando en ese pasaje y lo que te quiere decir a ti. Así que son 3 formas. La primera, lo que pasó en ese momento, ¿no? Con la persona que lo está escribiendo. La segunda, la parte profética. Y la tercera, lo que Dios te está hablando a ti. Entonces, habiendo dicho esto, cuando escuchamos esta frase del Mud-Labén, que quiere decir acerca de la muerte del hijo que emblanquece, lo primero podemos pensar que era acerca de David, ¿no? Que en ese momento, ¿te acuerdas que había perdido un hijo? Que el hijo que tuvo con Betsabé, y que se había muerto este hijo. Entonces muchos historiadores piensan que se trataba, o que el rey David estaba hablando acerca de este hijo. Otros piensan que estaba hablando acerca de Absalón, también hijo de David, también que se había muerto, y entonces que estaba hablando acerca de la muerte de este hijo de él. Pero si lo vemos del lado profético, brother, nosotros podemos darnos cuenta que este Mud-Labén estaba hablando acerca de la muerte de Cristo. ¿Te acuerdas que en el Nuevo Testamento, en los evangelios, le gritaban a Jesús, Jesús, hijo de David? ¿Te acuerdas? Así que muy probablemente, y creo que lo más principal es que esta parte del Salmo 9 está hablando acerca de Cristo. Nos está hablando acerca de que Cristo iba a morir por ti y por mí, y que tus pecados y los míos iban a ser emblanquecidos, acerca de la muerte del hijo que emblanquece. Por eso te comentaba que podemos ver nosotros a Cristo involucrado ahí. Y te recuerdo poquito de lo que vimos. Empezaba el Salmo diciendo, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, ¿no? Empezaba con algunas características muy rápidas. Te alabaré, ¿qué más? Contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. ¿En quién?
¿En lo que tú haces o en ti? ¿En lo que me das o en ti? En lo que Él es, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Por último, cantaré a tu nombre, ¿no? Estas características que si estamos viendo un salmo que ciertamente habla acerca de la muerte de un hijo, y luego comienza, en vez de que comience triste, comienza diciendo te alabaré. Y esto, mi hermano, solo para recordar un poquito, acuérdate que estas características son de una persona que, como decía Isra, ha tenido una comunión con Dios, ha conocido al Señor. Y entonces, brother, es una manera de vivir. Tú vas a aprender a vivir alabando al Señor. Y la alabanza no nada más es cantar, bro. La alabanza es un estilo de vida. Vas a poder alabar a Dios con tus decisiones, ¿no? Con tu comportamiento, con tu testimonio. Vas a poder alabar al Señor de muchas maneras. Y luego decía, contaré todas tus maravillas. Y también, brother, cuando tú has recibido la justicia de Dios en tu vida, no hay otra. Tú no puedes quedarte callado. Tú seguramente vas a compartir de Cristo, vas a hablar sus maravillas, vas a hablar de Él. Me alegraré y me regocijaré en ti. Y eso me llamó mucho la atención, porque no estaba diciendo me alegraré y me regocijaré en las cosas que me das. También lo comentaba Isra hoy, y de verdad no es coincidencia, yo pienso que es diosidencia, ¿verdad? Lo comentaba, el contentamiento. Señor, no me alegro en las cosas que me das, me alegro en ti, me regocijo en ti, porque cuando tú has entendido quién es Dios para ti, la fuente de tu alegría, bro, y la fuente de tu regocijo no está en las circunstancias que te rodean, no está en las cosas que tienes, no está en las cosas que posees, ¿no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no está en eso. Tu alegría y tu regocijo está en Dios. Por eso está diciendo el salmista, en ti, Señor. No dependen las circunstancias. Puedo estar ahorita hablando de un salmo de luto, pero mi regocijo y mi alegría está en ti. Y eso es lo que podemos nosotros ver, ¿no? Otra de las cosas que veíamos, solo para recordar, porque ya parece que estoy compartiendo este salmo y nada que ver, bro. Vamos a ver otra cosa. Pero otra de las cosas que quiero que recordemos es, decía el salmista, mis enemigos han perecido, ¿no? Han quedado desolados para siempre. ¿Y a quién se refería el salmista cuando decía que mis enemigos habían sido desolados y habían desaparecido? ¿Quiénes son tus enemigos, brother? ¿Tu vecino? ¿No? ¿Algún compañero en el trabajo que te hace la vida cansada y ese es tu enemigo? ¿Tu suegra? ¿No? ¿Tu nuera? Ese es tu enemigo. La Biblia dice que tus enemigos, ¿quién es el enemigo del hombre? El pecado. Y por consecuencia, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así que cuando el Señor está diciendo mis enemigos, David está diciendo mis enemigos cayeron delante de ti, es porque Cristo, la Biblia dice que Él, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es nuestra justicia, ¿no? Y también nos habla que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. De estas dos cosas. No dice me ha librado de mi suegra, me ha librado de... No, bro. Entonces tus enemigos, mis enemigos, era el pecado, brother. Era la muerte. Y cuando vimos este salmo, pudimos darnos cuenta que el Señor nos libró de estas cosas, para que ahora tú y yo ya no andemos conforme a la carne, ¿no? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu, ¿sale? Y eso fue lo que fuimos aprendiendo. También vimos ya por último, para recordar esta última parte, que publicaremos entre los pueblos sus obras. Y precisamente ese era el título, ¿no? Que habíamos sido resucitados para publicar sus obras. Si tú y yo fuimos
resucitados, brother, en algún momento de tu vida y de mi vida, tú y yo íbamos caminando en un camino que nos iba a llevar a un precipicio, donde tú estuvieras, bro. Y el Señor, en un momento de tu vida, llegó a ella y te tomó de la mano y te llevó hacia otro camino. Hasta ese otro camino es hacia su presencia, bro. Te llevó hacia Él. Y en ese momento, brother, tú fuiste rescatado, porque la Biblia lo aprendimos en Efesios, ¿te acuerdas? Que estábamos en el mundo, dice Efesios, sin esperanza y sin Dios y sin fe. Caminábamos como todos los demás y éramos hijos de ira por naturaleza, pero el Señor tuvo a bien en cualquier momento llegar a tu vida, brother. Y yo les contaba a mis hermanos en la célula que pues hace muchos años yo me acordaba cuando yo leía esto, yo me acordaba cuando el Señor llegó a mi vida. Yo estaba muy pequeño, pero les decía que uno de mis tíos, nosotros vivíamos lejos, vivíamos hasta Iztapalapa, y él vivía pues por el sur de la ciudad, entonces se trasladaba hasta allá y nos iba, cada domingo iba y nos compartía de la palabra, les compartía de la palabra a mis papás, ¿no? Y les compartía del evangelio, y mis papás pues lo mandaban por un tubo, y al siguiente domingo iba y otra vez les llevaba ahí pan o un pastel o lo que fuera, y les seguía compartiendo la palabra, y otra vez lo volvían a mandar por un tubo, bro. Y así, ¿no? Varias veces pues compartiendo, y lo mandaban por un tubo, y así, hasta que en algún momento, bro, de tanto insistir, mis papás pudieron acudir a la iglesia. Y gracias a Dios por eso, que como decía la alabanza esta que hemos escuchado, ¿no? De Jesús Adrián, ¿qué sería de mí si el Señor no me hubiera alcanzado, bro? ¿No? ¿Dónde estarías tú hoy? ¿O dónde estaría yo? ¿Dónde crees, bro? Seguramente no aquí. Seguramente tu corazón, bro, estaría lejos de Él. Seguramente estaríamos sirviendo a otros dioses, ¿no? Como hoy lo veíamos, estaríamos sirviendo a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Estaríamos perdidos, bro. Pero gracias a Dios que nos pudo alcanzar. Y gracias a eso, bro, ahora aprendimos en el Salmo 9 que tú y yo hemos sido resucitados de ahí. ¿Para qué crees? Para publicar sus alabanzas, para publicar sus obras, brother, para compartir a otros de su palabra, para que otras personas que no conocen del Señor puedan llegar a los pies de Cristo. Por eso no entiendo muchas veces cómo, si tú has recibido esto, si el Señor te ha rescatado, ¿cómo puede ser que no tengas esa necesidad de compartir su palabra, bro? Es una necesidad para un hijo de Dios. Por eso este Salmo 9 que vimos la semana pasada, pues trae este mensaje importante. Brother, si el Señor murió por ti, sobre la muerte del Hijo que emblanquece, ¿no? Y el Señor te ha librado de tus enemigos, que era el pecado y la muerte, y el Señor te ha resucitado para que publiques su palabra, ¿cómo no puedes tú y yo compartir su palabra? ¿No? Predica, bro, en tiempo y fuera de tiempo. Esta fue una exhortación que el Señor nos hizo la semana pasada, y creo que es una exhortación maravillosa, ¿no? Para que podamos nosotros pues compartir lo que el Señor ha hecho. Nosotros no pudimos hacer nada, ya lo aprendimos en Gálatas. No estaba en nuestras manos, brother. Pero bueno, vamos entonces ahora sí a entrar en materia. Abre tu Biblia, Salmo capítulo 6. Vamos a entrar ahora, vamos a ver el Salmo capítulo 6. Y el título de esta predicación es Del desánimo a la confianza. Este Salmo 6 es una oración. Es, a diferencia de otros salmos donde es una alabanza, una canción, este Salmo 6 es una oración. Y vamos a ver cómo David empieza orando al Señor, y en esta oración que él empieza haciendo, pues es una oración donde él empieza desanimado.
Y poco a poco, cuando él empieza a orar, va a tomar confianza en el Señor, va a empezar a tomar confianza en Dios, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte. El rey David va a empezar orando por misericordia, va a empezar hablando por misericordia. Y déjame hacerte dos comentarios antes de irnos verso a verso, porque nos vamos a ir verso a verso y vamos a ir haciendo algunos comentarios, pero permíteme hacerte dos comentarios antes de iniciar. Número uno, cuando tú y yo nos acerquemos delante de Dios para orar, brother, sí, muy probablemente a veces en nuestra vida estamos desanimados. Yo me imagino que tú en algún momento, igual que yo, te has sentido desanimado, te has sentido pues sacado de onda, pero acércate a Dios pidiendo misericordia, porque lo primero que estamos viendo aquí es que el rey David le pide misericordia al Señor. ¿Y qué es misericordia? Que el Señor no te da lo que mereces, lo que te mereces, ¿no? Le estamos pidiendo al Señor: Señor, no me des lo que me merezco. Ten mucho cuidado, brother, porque imagínate qué pasaría si tú le pides al Señor justicia, ¿no? No te la acabas, bro, ¿no? No nos la acabamos. Imagínate que le pides al Señor: haz justicia. Pues no nos lo acabamos, brother. Entonces el rey David lo primero que está haciendo es: Señor, ten misericordia, ¿no? Llegar de la manera correcta delante de Dios, reconociendo, brother, pues que necesitas de la misericordia de Dios. Por eso el rey David también decía: tu misericordia es mejor que la propia vida. Así que la misma vida, mejor es tu misericordia, Señor, ¿no? Ese es número uno. Y número dos, cuando llegues delante de la presencia de Dios, nunca llegues, brother, pensando que mereces, ¿no? Pensando que tú mereces. No, Señor, es que yo merezco y yo he hecho, pues cuántos años yo te he servido, Señor, ¿no? ¿Por qué no me das esto? No llegues pensando en que eres merecedor de nada. Tampoco llegues haciéndote la víctima. No, Señor, pues es que yo que te sirvo, ¿no? Yo que te pues acomodo las sillas en la iglesia, Señor. Yo que soy maestro en Club Semilla y mira, ¿no? Soy servidor de célula y mira, ¿no? O voy a mi célula o voy a la iglesia y mira, Señor. No nos hagamos la víctima. Acuérdate de una cosa. Muy probablemente, brother, quizá, y lo digo quizá, algunas de las situaciones por las que tú estés pasando el día de hoy o que estés viviendo, muy probablemente sean una consecuencia de malas decisiones en un pasado. Y posiblemente el Señor lo que te está diciendo es, te está tratando de llevar al arrepentimiento, brother. Porque créeme, muchas veces nosotros nos aferramos a ciertas cosas, ¿no? Cuando estamos jóvenes y cuando no estamos tan jóvenes, nos aferramos a muchas cosas. Quizá en algún momento te dijeron: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, pero te dejaste llevar por tus emociones de ese momento. No escuchaste el consejo de Dios, no hiciste caso a lo mejor a lo que la palabra de Dios te decía. Tú estabas bien emocionado, estabas bien clavado, y la emoción te llevó a decir: no, es que está bien guapo o está bien guapa, y no, y te aferraste, bro. Y llega el momento en donde quizá lo que tú estás viviendo hoy sea una consecuencia de no haber hecho caso a la voz de Dios, de no haber escuchado el consejo. Por eso es importante que cuando tú y yo nos acerquemos delante de Dios, nos podamos acercar con ese corazón, ¿no? Con un corazón pidiéndole misericordia, porque puede ser que alguna de estas situaciones sea en base a eso. Y yo he conocido mucha gente que ha vivido esto, créeme, brother. Cuando yo estaba igual como los chicos de Club Semilla, así recibiendo la palabra a esa edad, yo me acuerdo que yo pensaba que todos mis compañeros teníamos la misma convicción delante de Dios, y yo pensé que todos mis compañeros que íbamos a crecer juntos, todos estábamos sabiendo y entendiendo lo mismo. Pero tristemente me di cuenta, o después me enteré, que algunos de mis compañeros se unieron en yugo desigual y sus vidas no fueron, de verdad, fueron un infierno.
después pleitos, después problemas matrimoniales, después divorcios, o sea, vidas que te trae una consecuencia. Y en cualquier área, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo, pero en cualquier área de tu vida. A lo mejor los que son más jóvenes, en un examen, ¿no? En la escuela, tomas la decisión de hacer trampa, de engañar a tu supervisor o engañar a tus superiores, y tomas la decisión y dices, pues yo voy a hacer trampa. Y puedes estar viviendo la consecuencia a eso. A lo mejor no le echaste ganas en la escuela, o te portaste mal, o hiciste algo y te tuvieron que suspender. Bueno, puedes estar viviendo las circunstancias. Por eso es importante que cuando nos acerquemos a Dios pueda ser con el entendimiento correcto, ¿no? Sabiendo que quizá estamos pasando por alguna situación de estas. Fíjate cómo comienza entonces. Vamos ahora sí al verso a verso. Dice versículo 1 del Salmo 6: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Así que empieza el rey David diciendo, no me reprendas. Y si tú empiezas con esta oración delante de Dios, o si el rey David empezó con esto, seguramente es porque sabía que algo había hecho, ¿sí o no? ¿No? Cuando tus hijos vienen contigo y te dicen, papá, no me castigues, ¿por qué crees que vienen contigo así? Pues porque seguro hicieron algo, ¿no? No me castigues, no me reprendas. Y esa es la actitud del rey David, no me reprendas, sino que ten misericordia de mí, oh Señor, ¿no? Es decir, no me des lo que merezco. Pero aquí el rey David empieza comienza otra cosa, ¿no? Dice, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Así que déjame hacerte un comentario aquí. Es importante que tú y yo vengamos delante de Dios y que puedas tú derramar tu corazón delante de Dios, que puedas tú expresarle al Señor todo lo que hay en tu corazón. Cada vez que tú vengas delante de Dios, mi hermano, no te detengas en expresarle al Señor lo que hay dentro de tu corazón, porque el Señor seguramente, sea algo bueno o sea algo malo, el Señor te va a guiar. El rey David estaba pidiendo misericordia primero, no me castigues, no me reprendas, ten misericordia. Pero de repente aquí, en esta parte, empieza a querer a lo mejor chantajear un poco a Dios, ¿no? Porque mira cómo estoy enfermo, ¿no? Sáname, mira mis huesitos cómo me duelen, ¿no? Ayúdame. Entonces no le hagamos manita de puerco a Dios. Sí, exprésate delante de tu Señor, sí, dile al Señor lo que tú sientes, pero ten cuidado en querer hacerte la víctima, ¿no? Acuérdate lo que comentábamos al principio, no está bien que nos hagamos las víctimas. Continúa diciendo, versículo 3, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Fíjate estas palabras, ¿no? Yo cuando lo leí, la verdad sí, yo dije, qué valor pues de alguien de hablarle a Dios así, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? Como si el Señor te tuviera que dar cuentas a ti, bro. Yo no sé si tú en algún momento le has orado al Señor así, pero pues a mí sí me daría temor. Es decir, preguntarle al Señor hasta cuándo. Pero acuérdate que estamos escudriñando la palabra de Dios, las podemos escudriñar de tres formas, ¿no? La primera, lo que el rey David estaba viviendo ahí. La segunda, dijimos que de una manera profética, ¿te acuerdas? Y la tercera, lo que Dios quiere decirme a mí. Y muy probablemente, brother, esta parte es una palabra profética. Y te voy a explicar por qué. Mira cómo dice, mi alma también está muy turbada. Seguramente, si tú lees esto, te vas a acordar de Juan capítulo 12. Acompáñame ahí en tu Biblia. Juan capítulo 12, versículo 27 en adelante. Te voy a esperar a que llegues a Juan 12, 27 para que lo podamos leer juntos. ¿Ya lo tienes? Fíjate cómo dice Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Te das cuenta cómo el rey David en ese momento estaba comentando, gracias, estaba comentando, mi alma está turbada?
Y si tú ves en Juan, ¿sabes quién es el que está diciendo que su alma estaba turbada? Cristo, ¿no? Jesús mismo lo está diciendo. Ahora, déjame comentarte esto. Tú y yo somos hombres y tú y yo somos seres humanos, ¿no? Hombres y mujeres y somos seres humanos. Y tú puedes estar sacado de onda en algún momento, porque esta palabra turbado es que a veces estás desconcertado, a veces estás sacado de onda. Estamos viendo, acuérdate, de una oración que en un conflicto, en un momento de prueba. Ahora, yo sé que todos y cada uno de nosotros hemos vivido situaciones y circunstancias y momentos de prueba. Hablábamos al principio, ponme atención, hablábamos al principio que algunas de las circunstancias que podemos estar viviendo en nuestra actualidad pueden ser consecuencias de malas decisiones en el pasado, ¿ok? Pero puede ser también que algunas de las circunstancias que tú y yo estamos viviendo el día de hoy no sean consecuencias de errores, simplemente son situaciones que estamos viviendo. Es importante que cuando tú te presentes delante de Dios o yo me presente delante de Dios, analice y le eche una revisada atrás si lo que estoy viviendo es consecuencia, ¿verdad? Para poder hacer una oración correcta. Pero también hay ocasiones en las que tú puedes ver atrás y decir, Señor, no entiendo por qué, porque no lo visualizo, o sea, no entiendo, estoy turbado. Decía el salmista, estoy turbado, estoy sacado de onda. Hay situaciones, yo no sé, yo creo que estoy seguro que también te ha pasado, a mí también me ha pasado, situaciones en las que tú vives y tú dices, Señor, yo sé que esto no es una consecuencia de nada, o no lo entiendo, Señor, pero estoy viviendo en una situación ahorita que no sé qué sea, y mi alma está turbada, estoy sacado de onda. ¿Te acuerdas que cuando vimos Santiago hablábamos precisamente de esto? Que hay pruebas, diversas pruebas en las que debemos pedir al Señor sabiduría para poder entender qué es lo que Dios quiere en medio de esa prueba. Y el rey David estaba viviendo una situación así, estaba turbado. Pero fíjate, Cristo, en el momento en el que quizá Él repite las mismas palabras, por eso te digo que los salmos son proféticos, porque esta misma frase que está en el libro de los Salmos, Cristo la está repitiendo, así que era una profecía, está haciendo referencia a lo que el rey David estaba escribiendo en el Salmo 6. Y fíjate cómo dice Cristo, ahora está turbada mi alma. El rey David estaba diciendo, y Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? El rey David te representa a ti y me representa a mí. Acuérdate que otra de las esferas por las cuales podemos revisar la escritura es lo que me compete a mí, ¿no? Lo que Dios me está hablando. Y a veces en tu corazón y en mi corazón actuamos de la misma manera que el rey David. Señor, ¿hasta cuándo? O sea, de verdad no sé qué hacer, Señor. ¿Hasta cuándo? Estoy sacado de onda, Señor. ¿Hasta cuándo? Pero fíjate cómo el Señor Jesucristo, citando esta parte, nos va a explicar hasta cuándo. Aquí te lo va a decir, pon mucha atención. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Eso es lo que voy a decir. O sea, Cristo estaba a punto de ser entregado. Cristo estaba a punto de morir en la cruz por ti y por mí. Y está diciendo, estoy desconcertado. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. ¿Eso es lo que voy a decir? ¿Le voy a pedir al Señor que me libre de esta hora? Tú y yo estamos viviendo en un momento de dificultad. ¿Y qué le vamos a pedir al Señor? Señor, líbrame de este momento. Fíjate cómo continúa diciendo, mas para esto he venido en esta hora, ¿no? En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿le voy a decir al Señor, líbrame de esta hora? Pues si para esto he venido en esta hora, precisamente para esto vine, para morir. Precisamente para eso vine. ¿Le voy entonces a decir al Padre, líbrame de esta hora? No tiene ningún caso, ¿no? El Señor lo que está diciendo, sí estoy turbado, sí estoy sacado de onda, pero no le puedo yo pedir a mi Padre, líbrame de esta hora, porque para eso vine, para eso me despojé, para eso me hice siervo, para eso me hice semejante a los hombres, para dar mi vida. Así que no le voy a pedir eso, porque para esto vine. Y mira cómo continúa diciendo el versículo 28, entonces, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre.
Así que, mi hermano, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú glorifiques tu nombre, porque todas las circunstancias que tú y yo podemos vivir es para que el Señor pueda glorificarse en nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor se glorifique en tu vida. Te voy a mostrar una cita. Acompáñame ahí mismo en Juan. Vamos a Juan capítulo 9 y vamos a leerlo todos juntos. Juan 9:9. Juan 9:9. Avísame cuando lo tengas. Listo. ¿Quién más? ¿Quién da más? Perfecto. Fíjate cómo dice Juan 9:9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces nos va a contar la historia de un hombre que estaba ciego desde que nació. Y este hombre ya era un hombre adulto. Ya no era un joven, era un hombre adulto. Habían pasado por lo menos unos 30 años, si no es que más, unos 40 años de que había nacido y había nacido ciego. Imagínate lo que es para una persona, pues tener esta discapacidad, ¿no? No tener la posibilidad de ver. Pues este hombre había nacido ciego. Entonces dice que le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué hizo mal? ¿No? A lo mejor es un pecado, como lo platicábamos al principio. ¿Tomó una mala decisión? A lo mejor las circunstancias o la consecuencia de que él esté ciego es por alguna mala decisión. Y el Señor le va a decir: no es por eso. Fíjate cómo dice. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que, brother, cuando tú y yo estamos pasando o estamos en medio de una circunstancia en tu vida y que no entiendes, brother, por qué estás viviendo eso, y que, como dice el salmista, mi alma está turbada, ¿y qué diré, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el Señor lo que te está diciendo es: muchas de las situaciones de tu vida, o gran parte de las situaciones de tu vida, si no es por una consecuencia, es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida, para que el nombre del Señor pueda ser glorificado en tu vida, brother, y la gloria se la lleve el Señor. ¿Te das cuenta cómo tuvo que pasar muchos años este hombre viviendo ciego para que llegara el momento en donde se atravesó con Cristo y en ese momento este hombre recobrara la vista y pudiera ver de nuevo, y las obras de Dios se manifestaran en su vida? Muchas veces en tu vida y en mi vida, en las circunstancias que pasamos, Dios las permite para que sus obras se manifiesten en tu vida. Y déjame hacerte un comentario. Muchas de las veces que yo he sentido en algo personal más la presencia de Dios en mi vida, ha sido en los momentos de la prueba, ha sido en momentos de situaciones difíciles. Es donde más he experimentado que el Señor se manifiesta en mi vida. Y es ahí donde el Señor se manifiesta, brother, ¿no? Yo te puedo contar muchos testimonios de cómo el Señor se ha manifestado en mi vida, muchos. Me acuerdo que cuando era niño, mis papás no tenían posibilidades económicas. Vivíamos en un estado de pobreza, ¿sí? Pobreza no pobreza de que no tuvieras chance de tener pues tu carro, ¿no? O dos carros, sino me refiero a pobreza de que no teníamos para comer, bro. O sea, hoy conseguíamos para comer y mañana no sabíamos qué íbamos a hacer, bro. A ese grado, ¿sí? Y te puedo yo contar muchas de las cosas, muchos testimonios de cómo el Señor se manifestó en esos años en nuestra vida, y yo pude ver al Señor, pude ver las obras de Dios manifestadas en nuestra vida. Te cuento un testimonio rápido, ¿no? A lo mejor ya se los he contado, pero te cuento un testimonio. Igual estaba yo chico y
Era un día igual también que no teníamos para comer, brother, ¿no? Para variar, no teníamos para comer. Y pues ya no sabíamos qué hacer, ¿no? Mi mamá ya estaba, pues sacada de onda, ya no sabía ni qué hacer porque no sabía de dónde conseguir dinero. Y tenía por ahí un radio, de esos radios, ¿te acuerdas que de los de antes? Que le prendías y hasta se escuchaba así medio distorsionado, ¿no? Pero pues era su único radio que tenía. Y entonces no lo quería vender, no se quería deshacer de él, porque la única manera de que ella lo vendiera era pues en un señor que se ponía por ahí a vender chácharas, ¿no? Y si lo llevaba ahí, la verdad es que le iban a dar 3 pesos por él, no le iban a dar lo que en realidad valía su radio, y era el único que tenía. Así que pues estaba todo sacada de onda, pero dijo, pues no tengo otra. Entonces yo cuando la vi, le dije, ¿y cuánto necesitas? Y me dijo, pues necesito tanto, ¿no? O sea, ojalá nos dieran tanto. Y yo me acuerdo que pues de mí salió y le dije, pues vamos a orar, ¿no? Como cuando no tienes una predisposición de nada, ¿no? Le dije, pues vamos a orar. Y me acuerdo cómo fuimos hacia la recámara que teníamos, y yo me acuerdo que nos pusimos de rodillas delante de Dios, ¿no? Pero no es o sea, no te lo cuento por hacerte el drama, bro, ¿no? Pero nos pusimos de rodillas y le pedimos a Dios. Y me acuerdo que ella ni podía orar, pero yo le dije, vamos a orar. Y yo me puse a orar a Dios y le dije, Señor, permítenos que cuando llevemos a vender este radio, nos den esta cantidad, ¿no? Nada más. Y ayúdanos para que nos den esa cantidad. Y me acuerdo que salíamos y mientras íbamos en el camino, pues mi mamá no decía nada, ¿no? Pues ahí íbamos en el camino. Y yo iba tranquilo porque pues cuando eres niño no sabes de todas estas cosas, ¿no? Cómo es el regateo. Y me acuerdo que llegué con ese señor y agarré el radio, se lo quité a mi mamá y le dije, a ver, aquí está, ¿no? Y le dije, vengo a vender mi radio. Y me dice el señor, ¿cuánto quieres? Ya le dije, el mismo precio que mi mamá había dado, ese precio es lo que quiero. Y yo estaba esperando que este cuate empezara a regatear y empezara a decir. Nada más le dijo a su esposa, prueba el radio, ¿no? Ya lo probó ahí, no, pues sí funciona. Y entonces se voltea y le dice, dale al niño, pues la cantidad, ¿no? Dásela. Y me acuerdo que gracias a Dios, bro, recibimos la cantidad exacta que necesitábamos, ¿no? La cantidad que valía, o que nosotros podemos saber que era lo justo, ¿no? Sin regateo. Pero te lo cuento y me da sentimiento por lo siguiente, porque es para la gloria de Dios, bro. ¿Sabes por qué? Porque es ahí cuando tú ves que para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Es ahí, bro. Porque no te regatea, bro. Porque en algún momento de la vida yo puedo pensar, me pudo haber regateado, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Te doy tanto. Pero son esas pequeñas cosas, brother, que a veces te pasan a ti y me pasan a mí, y donde el Señor te demuestra que está contigo y que el Señor quiere manifestarse en tu vida, bro, y manifestarse en mi vida. Es ahí, brother. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo, Padre, está turbada mi alma, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Sálvame de este momento. Pues si para esto he venido, ¿no? Lo que voy a decir es, Padre, glorifica tu nombre. ¿Ok? Por eso, mi hermano, cuando tú y yo nos encontremos en un momento de angustia, en un momento de desesperación, en un momento en tu vida que no sabes qué onda, que no sabes qué hacer, que estás completamente sacado de onda, bro, que no entiendes por qué esta circunstancia en tu vida la estás viviendo, ve a la palabra. La palabra de Dios te va a dar luz, ¿sí? Pero no vengas a la palabra de Dios con ese sentimiento de hacerte la víctima, bro. Ay, Señor, mírame qué pobrecito, ¿no? No es que pobrecito, brother. El Señor se quiere manifestar en tu vida. Ven delante de Dios, derrama tu corazón,
pero ahora hazlo con el entendimiento correcto, brother. Porque hoy lo que la palabra de Dios te está enseñando es que la situación que tú puedes estar viviendo en estos momentos es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida, para que el Señor pueda glorificarse en tu vida, bro. Por eso cuando te preguntes, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que tú te glorifiques en mi vida, ¿sí? Hasta ese momento en donde el Señor pueda glorificarse en tu vida, hasta ese momento, bro. ¿Ok? Vamos a seguir. Déjame tomar agua. Acompáñame ahora sí. Primera de Pedro. Déjame mostrarte este pasaje que también es maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Fíjate cómo dice. ¿Ya lo tienes? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, ¿y qué? Y gloria, brother, y gloria. Que tu fe, mi hermano, que va a ser probada, aunque sea por un poco de tiempo, brother, pero aunque sea por este tiempo, que cuando tu fe sea probada, sea hallada en alabanza y gloria y honra. ¿Para quién? Cuando sea manifestado Jesucristo, cuando el Señor, cuando las obras de Dios se manifiesten en tu vida, cuando el Señor se manifieste en tu vida, bro, que sea hallada, bro. Si tu fe es probada, mucho más preciosa que el oro, y que el oro pasa por el fuego y es probado por el fuego para saber si es oro puro, y que así tu fe y mi fe, cuando pases por esas situaciones, brother, sea probada, pero para que se manifieste que tu fe es real, que tu fe es verídica, brother. Que no nada más vienes cada 8 días aquí y dices, sí, yo alabo a Dios, pero cuando estás en la prueba empiezas a decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y yo ya mejor ya no voy a la iglesia, ¿no? Ya mejor ya no. Y muchas de las cosas es por cosas, consecuencias que estás viviendo. Y no, pues ya para qué, si Dios me tiene así. Imagínate este hombre que estuvo ciego durante tantos años, brother, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y necesitamos tener este entendimiento. Isaías 43:7, anota este pasaje, te lo voy a leer. Isaías 43:7, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Así que tu vida y mi vida ha sido creada para darle la gloria al Señor, para que a través de tu vida y a través de mi vida podamos darle la gloria a nuestro Señor. ¿Ok? Vamos a continuar, regresamos ahí al Salmo 6, versículo 4, dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame, y otra vez, por tu misericordia, ¿no? Otra vez reconociendo que necesitamos la misericordia de Dios. Y hasta aquí parece que va bien el rey David, pero otra vez se manifiesta a veces esta lucha que tenemos con nuestra carne, y mira cómo empieza otra vez a quererle hacer manita de puerco a Dios, ¿no? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, ¿no? O sea, parece que está agarrando ahí, imagínate qué dramático, ¿no? Estoy regando ya ahí mi cama, casi traigo la cubeta y le echo mis lágrimas ahí en la cama, ¿no? Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hasta aquí. Fíjate bien, esta parte que está diciendo David ahora, ya nos enseñó una parte donde proféticamente estaba diciendo, mi alma está turbada, ¿no? Y ya aprendimos que Jesús también, pero Jesús dijo, pues no te voy a pedir que me libres de esta hora, porque para esto he venido. Esta otra parte donde el rey David está diciendo, me he consumido de gemir,
fíjate a consecuencia de que me he consumido, ¿no? Inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, ¿no? Me he envejecido, o sea, ya estoy bien viejo, a causa de todos mis angustiadores. ¿Y qué aprendimos que eran nuestros angustiadores? El pecado, brother. El pecado y las consecuencias. Muchas veces en nuestra vida, bro, sí hay situaciones como las que acabamos de ver. No sabemos qué onda, bro. No es una consecuencia de algo más para que las obras de Dios sean manifestadas en tu vida. Pero hay otras ocasiones en las que tú te vas a sentir así por una consecuencia que has vivido. Y esto es lo que está diciendo el rey David: a causa de mis angustiadores, a causa del pecado. Por eso, brother, es importante que entendamos que necesitamos despojarnos del pecado que nos asedia, porque el pecado te va a traer una consecuencia. El pecado te va a traer muerte, y el pecado te va a hacer que estés angustiado. Vas a estar todo angustiado en la noche en tu cama diciendo: ojalá que no me cachen, ¿no? Mañana tengo una auditoría y ojalá que no me cachen, porque van a revisar todo lo que llevo de finanzas y van a ver que agarré una lana, ¿no? Y vas a estar todo angustiado porque tu pecado te angustia. Vas a estar todo angustiado pensando: ojalá mi esposa no me cache o mi esposo no me cache, porque a lo mejor me llegó el mensaje en el celular, a consecuencia de mis angustiadores. ¿Y quiénes son mis angustiadores? El pecado, brother. El pecado lo único que va a traer a tu vida y a mi vida es angustia, es dolor, es todo este sentimiento de que no sabes ni qué hacer, brother. Y es lo que estaba experimentando el rey David. O sea, llega un momento en que tu angustia es tal que, como decía el rey David, que sonaba exagerado, ¿no? Riego mi cama con lágrimas. O sea, de plano, esa angustia que tengo. Por eso es importante, fíjate cómo entonces, versículo 8, cómo continúa: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Y esto nos recuerda a Jesús, ¿no? ¿Te acuerdas en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que el Señor dice: apartados de mí, ¿no? Hacedores de maldad. ¿Te acuerdas? Por eso te digo que los salmos son proféticos, porque te vas a dar cuenta que mucho de lo que viene en los salmos es mucho de lo que se cumple en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con Cristo. Y el Señor en algún momento de nuestra vida va a decir: apártate de mí los que están en pecado, los que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Dice la Biblia que el Señor va a separar a los cabritos y las ovejas. A su derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos, bro. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Aprendimos en Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para su carne, segará corrupción, muerte. Y el que siembra para el Espíritu, vida eterna. Dios no puede ser burlado. En otras palabras, si tú estás sembrando para tu carne, si tú te estás dando rienda suelta al pecado, va a llegar un momento en que tu consecuencia va a venir, brother. No te va a librar nadie, porque es una consecuencia: siembra y cosechas. Por eso es importante, fíjate cómo dice el salmista: apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, ¿no? Y el Señor Jesús también estaba diciendo esto: apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿no? Ni en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está tu delicia. Cuando en la ley del Señor está tu delicia, es otra cosa. Pero es importante, mi hermano, que podamos nosotros entender que si algo estás haciendo mal, apártate. Si tienes amistades que no te convienen, brother, apártate. No, es que solo son unos amigos, ¿no? Y no pasa nada. O sea, yo pues cuando estoy con ellos, yo no participo en lo mismo, ¿no?
Sí participas, bro. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, ¿qué dice? ¿Necio será? No, no dice así. Fíjate cómo la consecuencia de andar con sabios es que te hace sabio. Pero la consecuencia de andar con necios no es que te haces necio. La consecuencia de andar con necios es que vas a ser quebrantado. Y el quebranto es dolor. Va a haber dolor, brother. Si tú estás juntándote con necios, va a haber dolor en tu vida. Va a haber una consecuencia, brother. Vas a estar angustiado, vas a estar derramando después tus lágrimas. Por eso hablábamos al principio: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, bro. Haz caso al consejo de Dios. Sigue el consejo de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino en el consejo de Dios. En la ley del Señor está su delicia. Porque si no, las consecuencias, brother, son desgarradoras. Después estamos llorando, como el rey David estaba llorando por las consecuencias que estaba viviendo por sus angustiadores, y estos angustiadores es el pecado. La consecuencia del pecado te va a traer eso. Por eso es bien importante que escudriñemos la palabra. A mí me impactó mucho Proverbios 13:20, cómo la Biblia es tan sabia. El que anda con sabios va a ser sabio, pero el que anda con necio, no nada más te lo dice así de fácil, pues va a ser necio. No, va a ser quebrantado, va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber malas consecuencias, brother. Por eso, apártate de iniquidad. Apártate. Si estás haciendo algo malo, si estás con unas amistades que no te corresponden, te vas a ser quebrantado, bro. Ya, no es que nada más son mis cuates con los que juego videojuegos, brother, no. No es que nada más es una amiguita del trabajo, ¿no? Te cuenta todas sus cosas y te estás enterando, estás prestando oído de puras cosas que nada que ver, y ahí no te edifica, ¿no? Pero sigues. La vecina, la comadre, lo que tú quieras, ¿no? Otro pasaje te doy, Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Si tú estás pensando, tu pensamiento siempre está de continuo al mal, deja tus malos pensamientos, bro. Deja tus malos pensamientos. Dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia. Acuérdate que este salmo estamos pasando, ¿no? Hablamos de misericordia. El Señor va a tener misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si hoy tú estás reconociendo delante de Dios que muchas de las consecuencias que estás viviendo es por esto, apártate del mal, apártate, vuélvete al Señor. Y volverte a Dios no es que dejes de estar haciendo eso y ahora empiezas a hacer otra cosa, sino volverte a Dios es que entiendas tu identidad y que cambies de propósito, brother. Porque cuando tú tienes un propósito en tu vida, y mi propósito es a fuerzas ahorita pescar novia, ¿no? Los jóvenes, no, ese es mi propósito, pues vas a estar enfocado ahí, bro. Cuando tu propósito es buscar al Señor, no es que dejes de hacer eso, sino que vas a empezar a buscar el propósito de Dios, y en el propósito de Dios vas a empezar a caminar en la vida de Dios. Por eso en Efesios aprendíamos que los otros, los que no andan conforme al Espíritu, andan ajenos a la vida de Dios, ¿no? Caminando ajenos. Tú cambia de propósito y busca al Señor. Versículo 8, estábamos ahí en el 8, vamos a la segunda parte del 8, dice: porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, ¿no? Así que acuérdate cómo es el tema de hoy, ¿no? Si lo podemos poner ahí en la pantalla, el tema de hoy: del desánimo a la confianza. Acuérdate cómo comenzamos, ¿no? Todos desanimados, todos sacados de onda. No sabes por qué te están pasando unas situaciones ahí en tu vida, no sabes por qué esas circunstancias, pero va a pasar un momento de que del desánimo tú puedas llegar a la confianza. Ahí el objetivo también te lo voy a decir, dice: tomar el camino correcto hacia la libertad de la frustración y del desánimo en tiempos de prueba. ¿Y cuál es este camino correcto hacia que tenemos que buscar? Orar al Señor, ¿no? Reconocer que el Señor es Dios y confiar en el Señor.
en que lo que tú y yo estamos viviendo puede ser que el Señor quiere manifestar sus obras en tu vida. Pero si te das cuenta que lo que tú estás viviendo es a causa de tus adversarios, de tu pecado, también arrepiéntete, bro. Vuélvete a Dios. Y esto, cuando tú te arrepientas, cuando tú empiezas a tener confianza en el Señor, entonces ahora sí vas a estar como el rey David en el versículo 8, porque el Señor ha oído mi voz, ¿no? La voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido el Señor mi oración. Ahora sí se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Okay? Y con esto terminamos el Salmo 6. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de escudriñar tu palabra verso a verso, Señor. Y tú siempre nos hablas a través de tu palabra, Señor. Cómo eres tú bueno, Señor, y eres maravilloso. Tu palabra es alimento para nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, también de los que están detrás de la transmisión, Señor, que no, por alguna razón no pudieron estar presentes el día de hoy. Y te pido, Señor, que tú, pues tu palabra, pues caiga en nuestro corazón, Señor. Que podamos recibirla, Señor, de tal manera que podamos acercarnos a ti con el entendimiento correcto, Señor, sabiendo que tú eres bueno y que tú nos amas, Señor, y que cualquier situación o cualquier circunstancia en nuestra vida, tú quieres glorificarte aún en medio de esas situaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener este entendimiento correcto, Señor, sabiendo, Señor, que tú, Señor, eres bueno, y como dice tu palabra, a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Y en ese entendimiento, Señor, nosotros confiamos en ti. En ese entendimiento, Señor, nosotros ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que seas tú obrando en nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor, y ayúdanos también que si es necesario arrepentirnos de alguna situación en nuestra vida, ayúdanos, Señor, a tener esta actitud humilde delante de ti y entregarte nuestro corazón, Señor, y arrepentirnos, Señor, y dejar, Señor, ese camino, Señor, ese camino de impiedad, ese camino de pecado, Señor, esas amistades que no nos convienen, Señor, esas amistades que lo único que nos van a llevar es al quebranto, Señor, es al dolor. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.